¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ahí vamos, preparados para el comienzo de la Vuelta Ciclista a España. Me ha parecido un buen momento para repasar un poco por encima ese trazado, ese recorrido que nos presenta una edición apasionante, una edición, ya lo sabéis, con una participación fantástica, una edición en la que si hay alguna ausencia, claro que la hay, y la lamentamos profundamente, pero el elenco y el plantel de participantes nos asegura un espectáculo tan formidable como el que hemos visto en los últimos años, en las últimas ediciones, ¿no? Y en este caso concreto, el recorrido se presenta también lo suficientemente atractivo como para que no haya descansos. Una vuelta sin respiro, ¿no? Un poco en la línea de lo del Tour de Francia. Ya sabéis la simbiosis que existe entre el Tour y la Vuelta Ciclista a España. Estamos hablando del mismo organizador, ASO, que es Amaury Sport Organization, y estamos hablando de una idea que surgió, una idea que empezó a poner en práctica, porque a fin de cuentas también se trataba un poco del banco de pruebas, la Vuelta Ciclista a España, con ese tipo de recorridos de mucha montaña, a lo mejor sin grandes etapas de altísima montaña, pero con muchas llegadas, con muchas dificultades, en resumidas cuentas, sin tiempo para el respiro y el descanso, que es el verdadero atractivo de la Vuelta, y que creo que ha copiado también en buena medida el Tour de Francia. A ver, en la Vuelta tenemos la desgracia, entre comillas, de no tener un recorrido preñado de puertos de primerísima categoría con 240 kilómetros, que creo que es necesario en cada una de las ediciones de las grandes vueltas, ¿no? Pero bueno, donde lo hay, lo hay. Y si no tenemos aquí un páramo de letras, un Galibier o un Tourmalet, pues evidentemente pues es bastante más complicado. Pero eso no significa que haya que concederle demasiada tregua a los gladiadores del asfalto, que son los que nos tienen que dar espectáculo. Y además que los tiempos modernos lo demandan. Es verdad que hay tradiciones que se tratan de cumplir y de mantener, pero no es menos cierto que después, cuando las carreras se retransmiten en directo íntegramente, pues la gente está como ansiosa de que haya espectáculo, de que haya movimiento, ¿no? Y en el recuerdo y en la retina está la etapa del Galibier, del Tour de Francia, con los ataques de Jumbo a Pogačar, todo lo que quedaba por delante, en fin, las consecuencias finales en el ascenso a Granón y todo ese tipo de recorridos nerviosos, fundamentalmente cortos, pero de cara sobre todo a que el espectador empiece a ver carrera prácticamente desde la salida inicial, porque cualquier fuga puede tener ya una trascendencia significativa, ¿no? Yo creo que esa es la razón fundamental de que estén imperando por parte de los organizadores recorridos cortos, nerviosos y continuados, que no haya 3 o 4 días de descanso porque o hay montaña o hay una crono o hay un final duro y exigente. Y en este sentido, ya que hablamos de cronos, dos van a ser las que tengan que afrontar los corredores en esta edición de la carrera, ¿verdad? Y son dos cronos complicadas, no porque sean... Siempre echo de menos una cronoescalada, siempre echaré de menos una cronoescalada, porque es verdad que el esfuerzo individual dice mucho de la condición de cada ciclista, aislado del rendimiento de su equipo, pero también de todos los ciclistas. Cada vez que hablamos de crono parece que lo tenemos que ceñir fundamentalmente a los rodadores, ¿no? Es un esfuerzo en solitario, sin ayuda del equipo, del hombre solo, con su máquina. Y también ese tipo de recorridos exigentes puede favorecer en determinadas contrarreloj a escaladores, por ejemplo, ¿no? Alguien dirá, hombre, ya, pero si los escaladores ya tienen ventaja con un recorrido tan montañoso, cierto es, pero si tenemos que medir, insisto, el esfuerzo individual, la capacidad de rendimiento de cada uno, hagámoslo en diferentes escenarios, ¿no? En este caso vamos a tener la primera etapa de Utrecht si es contrarreloj por equipos. Ojito, 23 kilómetros. Creo que es bueno para el devenir de la carrera, en el sentido de que va a haber diferencias entre unos equipos más poderosos y otros menos poderosos, y eso va a permitir que se alivie un poco esa tensión excesiva que se produce, ¿no?, en las primeras etapas de las grandes vueltas, cuando están todos al mismo tiempo, todo el mundo por las bonificaciones y demás aspira a conseguir el maillot amarillo o no perder, en este caso, el maillot rojo, o no perder su posición de privilegio en la clasificación general, no ceder tiempo, y se producen muchas caídas, lamentablemente, ¿no? Y merman mucho la competencia, y me parece que es algo que resulta muy poco beneficioso para el espectáculo. Así que si por ahí algo se evita, bienvenido sea. Por otra parte, va a marcar diferencias importantes, 23 kilómetros con equipos tan poderosos como el Jumbo-Visma, como el Quick-Step, el Jumbo con un Rohan Dennis, por ejemplo, ¿no?, incluido en la formación, o corredores de este tipo, ¿no?, rodadores espléndidos que van a ayudar a sus líderes, ¿no? En el caso del Bora puede ocurrir 3/4 de lo mismo, en el caso de UAE y sobre todo en el caso de Ineos, ¿no? Ineos es posiblemente la formación más poderosa de esta edición de la Vuelta Ciclista a España, aunque ya iremos viendo día a día lo que ocurre, ¿no? Y la segunda crono
La segunda crono son 31 kilómetros, vuelve a Elche 27 años después, la Vuelta Ciclista a España, y ese recorrido entre Elche y Alicante, fundamentalmente plano, todavía en la 10ª etapa de la carrera va a marcar, ya lo creo que va a marcar diferencias muy importantes entre los... En este caso concreto no va a ganar un contrarrelojista la Vuelta a España, ¿no? Pero sí lo va a ganar un corredor que se defiende muy bien en los dos terrenos y habrá especialistas en los dos terrenos que puedan marcar diferencias, ¿no?, importantes con relación a aquellos que son fundamentalmente escaladores, y no hace falta referirnos a los nuestros porque los conocemos todos, tanto los españoles, colombianos, etcétera, que van a tener un hándicap ahí importante. En resumidas cuentas, son 54 kilómetros que significan así, grosso modo, pues a lo mejor 4 minutos de diferencia, tirando un poco por lo alto. Pues si tiro por más alto puedo ir hasta los 5 en algunos casos, de diferencia entre los corredores súper especialistas y aquellos que se defienden con cierta dificultad, ¿no? Como decimos, a los que se les suben los caracoles por los radios. Pues eso. Pero yo creo que más importante que eso, que se da por hecho, también en cierto modo los escaladores van a tener infinidad de oportunidades en alta montaña, me parece bien por lo que marcan la competencia. Es decir, la primera etapa de Utrecht contrarreloj por equipos en territorio neerlandés va a significar que no haya esas aglomeraciones que en general suelen provocar bastantes caídas. Y la segunda va a clarificar a mitad de carrera, teóricamente lo suficiente, porque habremos pasado ya, y ahora hablamos de las etapas de montaña, habremos pasado ya el primer fin de semana durísimo de Asturias, y estaremos con el fin de semana también muy duro de Andalucía, y ahí en ese punto intermedio, prácticamente en el ecuador de la carrera, porque estamos hablando de la 10ª etapa, se habrán marcado determinadas diferencias que condicionarían para bien el espectáculo. Es decir, cuando haya corredores que en la 10ª etapa, a mitad del recorrido, estén distanciados en 4 o 5 minutos en la clasificación general, se van a ver obligados, muchos de ellos, a moverse, en cierto modo, con alguna aquiescencia por parte de los líderes que no podrán estar a todo, y eso le va a animar considerablemente la carrera, ¿no? Me parece muy importante dentro del hándicap que supone que algunos pierdan muchos minutos que la carrera esté abierta, ¿no? Por otra parte, a diferencia de determinadas llegadas, etcétera, en la Vuelta se producen muchas llegadas en cuesta, pero donde no hay muchas diferencias, donde no es fácil en jugar esos 4 o 5 minutos, o mínimo 3, ¿no?, que van a perder algunos de los teóricos favoritos a la victoria final. Bueno, hay recorrido, sin embargo, en la Vuelta, recorrido de alta montaña, recorrido muy exigente, etapas muy duras y selectivas, donde podrán marcar esas diferencias, donde podrán ir reduciendo el daño que hayan sufrido en el ejercicio contra el crono. Y vamos con esa relación. Bueno, la primera etapa de montaña es la sexta. Salimos de Bilbao, donde va a salir el Tour de Francia el año que viene, no lo olvidemos, y nos vamos a Pico Jano. Esto es en territorio cántabro, son 13 kilómetros de subida, pero la etapa tiene antes el puerto de Alisas y la collada de Brenes. Estamos en Bárcena de Pie de Concha y entre el Besaya y el Pas, los valles de la hermosa tierra cántabra, y ahí será la primera referencia importante, que será un poco el aviso de lo que nos vamos a encontrar el fin de semana. Bueno, viendo, antes de esa etapa tenemos San Glorio. Lo que pasa es que hay tantos kilómetros a meta, pero San Glorio, que es a mitad de recorrido, bueno, a 70 kilómetros de meta, entre Camargo y Cistierna, con 15 largos kilómetros de ascenso, bueno, pueden provocar ahí alguna desazón, ya veremos si alguna eliminación de algún corredor, pero no parece que vaya a ser tan determinante. Nos centramos fundamentalmente en las etapas del fin de semana que llegan al territorio asturiano. En la Vuelta se concitan, y es lo normal, porque es cuando más público hay, cuanto más televisión en directo, etcétera, etcétera, y cuanto más audiencia televisiva, televisión en directo va a haber íntegra prácticamente desde el principio. Pues bueno, luego tendremos esas 2 etapas de montaña en tierras asturianas. Ojito a la del sábado. Pola de la Viana, Collao, Fancuaya. Son 154 kilómetros, es decir, una etapa muy cortita, 5 puertos a lo largo del recorrido y se acumulan hasta 3.300 metros de desnivel. Ojito al ascenso a Fancuaya porque son 10 kilómetros bastante exigentes y es la guinda del pastel de una etapa en la que muchos irán
por todo ya, ¿no? Pendientes de ver lo que puede ir haciendo la carrera y las diferencias que se puedan marcar e incluso las segundas bazas que pueden jugar algunos equipos, ¿no? Mientras los líderes a lo mejor se mantienen todos un poco a la expectativa del ascenso. Y el día siguiente, domingo, tenemos la novena etapa que nos lleva desde Villaviciosa hasta las Praeres de Navas, que le traerá buenos recuerdos a Simon Yates, porque ahí el británico en 2018 consiguió asentar su victoria en la Vuelta Ciclista a España. No olvidemos que Yates es otro de los hombres fuertes de la carrera. Bueno, son 5 puertos y tenemos ahí pues el Fito y el muro final, porque es un muro, ¿eh? Se ha asfaltado una pista ganadera en el último tramo y ahí al final terminan haciendo daño, como es normal, los kilómetros y sobre todo ese ascenso, ese muro final de Les Praeres de Navas. Y luego tenemos un poquito de impasse. Tenemos la etapa de descanso, jornada de descanso el lunes, todos los lunes hay jornada de descanso. El martes será la 10ª etapa entre Elche y Alicante, ya mencionada. El miércoles también tenemos ahí un poquito de respiro hacia el Cabo de Gata porque nos vamos hacia Almería. Y atención porque nos adentramos en el segundo fin de semana de carrera. Primero, desde el jueves empieza el fin de semana, ¿eh? Salobreña, Peñas Blancas. 20 kilómetros desde Estepona, en tierras malagueñas, a 1.200 metros de altitud. Luego impasse entre Ronda y Montilla y entramos en el fin de semana de lleno. La Pandera el sábado, mítico escenario de la Vuelta Ciclista a España. Entre Montoro, en Córdoba, y la Pandera en Jaén. Hay un recorrido tortuoso con esa zona final de los Villares donde hace calor como en el infierno y con 12 kilómetros solo al final, ¿eh? Pero puede ser una jornada de fuga también peligrosa, pero ahí estarán los hombres importantes de la general batiéndose el cobre y tomando el testigo de los que han sido ganadores en esa cumbre mítica que inauguró a principios del nuevo siglo Roberto Heras, 4 victorias en la Vuelta, que continúa Alejandro Valverde. El último en ganar ha sido precisamente Rafa Almaica, el corredor gregario de lujo, en este caso del equipo del UAE. Jornada del sábado en Jaén, tradicional el ascenso a la Sierra de la Pandera, y el domingo a Sierra Nevada que nos vamos, pero concretamente a Hoya de la Mora. Después del Purche, desde Martos, en Jaén, sale la carrera y tenemos ese ascenso final tremendo de 12 kilómetros más arriba de Azallanas. 4.000 metros de desnivel. Creo que puede ser una etapa definitiva en la Vuelta, aunque todavía quede terreno, ¿no? Pero es que estamos hablando de una cumbre, una meta que está ubicada a 2.500 metros de altitud, que son palabras muy mayores. O sea, arriba de Sierra Nevada, y ahí el recuerdo precisamente para Superman López. Miguel Ángel López consiguió una victoria fantástica, así que esa es la gesta que tratará de emular y de repetir el corredor colombiano, ¿no? Pero es un fin de semana muy intenso, con la carrera del jueves antes y las 2 etapas de sábado y domingo, y a mí me da la sensación de que Sierra Nevada puede jugar un papel determinante en la Vuelta. Es una presunción y ojalá que no. Evidentemente van a seguir muchos corredores, algunos corredores ahí en la pelea y en la pomada por la victoria, pero yo tengo el pálpito, y es solo un pálpito, así que no va a ningún sitio, de que la subida a Sierra Nevada, 2.500 metros de altitud, a la Hoya de la Mora, va a ser trascendente, ¿no? Y puede ser definitiva. Como se solía decir en el Tour de Francia, el que sale líder de Alpe d'Huez termina ganando el Tour. Pues bueno, aquí tengo la sensación de que el que salga líder de Sierra Nevada es el gran dominador de la carrera y el hombre más fuerte. Pero estamos hablando solo de la 15ª etapa, es decir, nos queda la última semana por delante con más de un atractivo y por lo tanto con posibilidades de revertir la situación para el resto de los corredores, ¿no? Hacemos especial hincapié en la etapa del jueves, 18ª etapa, Trujillo, Alto del Piornal. Vendrá después de una etapa que nos lleva al monasterio de Tentudía, en tierras extremeñas, porque la Vuelta ya se ha adentrado y ha encontrado, después del Pico Villuercas del año pasado, ha encontrado en Extremadura un filón importante. Bueno, esta etapa de Trujillo, Alto del Piornal, tiene 3 ascensos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es una etapa maravillosa, vaya por delante, porque es un recorrido fantástico por el Valle de la Jerte, se sube 3 veces el Piornal, la primera de las subidas es un poquito más tendida. La segunda es por el monasterio del Yuste, donde yacen los restos del emperador Carlos V, allí fue a morir.
Y la tercera subida es la definitiva, ¿no? Ahí es donde está ubicada la línea de meta. Y como digo, en el valle de Herbás. Es una etapa de gran dificultad para los corredores y de enorme belleza para los espectadores porque son lugares emblemáticos, históricos, y ese Valle del Jerte que vale, no estaremos con los cerezos en flor en plena primavera, pero estaremos en un escenario verdaderamente conmovedor, histórico y fascinante. Y luego tenemos la última etapa que nos va a llevar desde Morazalzal hasta Navacerrada. No es la última etapa. Antes hay el viernes Talavera con solo 132 kilómetros y 2 pasos por un puertecito, el Piélago de segunda categoría, pero hago especial hincapié en la etapa del sábado porque es la definitiva, que diría el clásico, ¿no? Vamos desde Morazalzal hasta Navacerrada por la Sierra de Madrid, por la Sierra de Segovia, y con un recorrido tradicional y clásico, ¿no? Que incluye Navacerrada, desde Cercedilla, Navafría, Canencia, La Morcuera y el ascenso final a Navacerrada desde Rascafría. A ver, es una etapa que en ocasiones no ha marcado gran cosa porque la carrera podía estar más o menos decidida, en otras muchas. Recordad aquella victoria de Fabio Aru en 2015 cuando Dumoulin estaba acariciando prácticamente y por sorpresa ganar la carrera y consiguió el italiano en último esfuerzo y en una etapa formidable revertir la situación y llevarse la victoria. Es decir, siempre ha sido la penúltima etapa por la sierra, el escenario de una hipotética gran batalla final. A veces no se da y a veces resulta determinante. Ya veremos lo que ocurre en este caso. Y bueno, pues ese es un poco en líneas generales y grosso modo, ¿no? El recorrido de la carrera, pero después ya se sabe. Hay etapas complicadas, hay etapas difíciles. Vamos a ver lo que ocurre en la salida de Holanda, ¿no? Porque está ya la primera etapa entre Utrecht y Utrecht, ¿no? Donde, no sé, los vientos, etcétera. Luego que no venga nadie a decirnos aquello, mira, en Dinamarca que decíais que iba a pasar, que podía pasar el puente, etcétera. No ocurrió nada, vaya tour. Escribió alguno, vaya tour que llevamos 3 etapas y no se querían imaginar, porque siempre hay pesimistas en la vida, ¿no? Lo que nos esperaba por delante. Vamos a ver si en esta ocasión ocurre lo mismo. Pero repito, 8 etapas de montaña bastante exigentes, algunas de ellas definitivas, 2 cronos que van a marcar diferencias importantes y sobre todo esa crono inicial. No estamos ante un prólogo o semiprólogo de 8 o 10 kilómetros contra reloj, sino 23 de ejercicio por equipos. Hay equipos muy trabajados y que ofician de maravilla en este tipo de ejercicios y hay otros que dejan bastante que desear. Y ahí van a tener ya el primer hándicap, pero en fin, es lo que hay. Terreno para todos, oportunidad para cada uno y espectáculo para los aficionados, que a fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? Ver una hermosa y competida carrera desde el principio hasta el final. A disfrutarla, amigos.